muy bienvenidos a la cuarta sesión de este ciclo de diálogos con la poesía actual, que hoy tiene como invitada a la poeta peruana Rosela Di Paolo. Y es para nosotros realmente un gusto y un privilegio poder contar esta tarde con su presencia, con su compañía y con la lectura que nos hará de su poesía, y también con la posibilidad de un diálogo que podemos establecer con ella. Bueno, ella misma determinará, me imagino, el modo, si es que al final de su lectura o en algún momento de tensión en que ella también se abra la posibilidad del diálogo. Agradezco mucho la presencia de todos los asistentes y voy a leer al inicio una pequeña reseñita de Rosela de presentación, y después de eso ya le cedo la palabra a ella. Rosela Di Paolo nació en Lima en 1960 y forma parte del grupo de poetas surgidos en los años 80. Estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha publicado 5 libros de poesía. Prueba de Galera en 1985 y 2017, su reedición. Continuidad de los cuadros, 1988 y 2018. Piel alzada, 1993 y 2019. Tablillas de San Lázaro, 2001 y 2020. Y La silla en el mar, Peiza 2016. Premio Luces de los Lectores del diario El Comercio, el mejor libro de poesía del 2016. Fue docente universitaria y actualmente dirige talleres de poesía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Casa de la Literatura Peruana, en el Museo Metropolitano de Lima, entre otros. Colabora con artículos y reseñas en revistas literarias peruanas y participa en ediciones y exhibiciones multidisciplinarias de poesía, pintura y fotografía. Su obra literaria ha sido distinguida en los últimos años con 3 reconocimientos de gran importancia. Homenaje a Rosela Di Paolo, dentro del marco del primer encuentro de escritoras peruanas, organizado por el Instituto Cultural Peruano Norteamericano en 2019, Premio Casa de la Literatura Peruana 2020 y Personalidad Meritorio de la Cultura, distinción otorgada por el Ministerio de Cultura en 2020. Rosela Di Paolo, un gusto, un privilegio, como dije al inicio, contar esta tarde con tu presencia. Muy bienvenida a este diálogo, a esta conversación, pero fundamentalmente a esta lectura de tu poesía, que nos va a permitir la maravillosa posibilidad de poder escuchar tu obra en tu propia voz. Así es que yo te dejo a ti la palabra. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, María Luisa. Gracias a los que están participando en este momento. Sí, me siento acogida, como dije hace un rato, ¿no? A través de esta ventanita siento que estoy llegando a Chile, ¿no? A Concepción, ¿no? Y los estoy viendo a todos. Seguramente algunas personas hayan leído algo mío o tal vez no, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es contarles algo de cómo es que empecé a escribir y los libros, ¿no? Leer algunos poemas de mis 5 libros, incluso algunos inéditos, ¿no? Con esta pandemia de pronto han surgido una cascada de pequeños poemas, ¿no? Y entonces, bueno, puedo compartirlos con ustedes. Eh, Empezaría con mi primer libro, ¿no? Que tiene como título Prueba de Galera. Esta es la segunda edición del libro y porque la primera fue en el año 85, esta se hizo en el 2017, porque ya no quedaban. Entonces, bueno, el editor de prueba el editor de Paracaídas me dijo, ¿por qué no reeditamos todos tus libros? ¿No? Hace mucho tiempo que ya esos libros no se encuentran. Y le dije, gracias, muy bien, podemos sacar un título por año, ¿no? Yo no me gusta cuando salen todos los libros en un solo volumen, ¿no? Es como si perdieran su identidad, ¿no? Entonces, la idea era sacar uno por año, ¿no? Y mantener los rasgos, ¿no? Del libro. Eh, Podría comenzar incluso explicando por qué se llama prueba de galera, ¿no? Siempre lo más difícil, y lo deben saber ustedes, es escoger un título, ya sea para un poema, ya sea para un libro, peor aún, ¿no? Entonces, yo tenía algunos títulos en la cabeza, pero ninguno me convencía, ¿no? Hasta que asistí a una conferencia sobre todos los procesos de edición de un libro, ¿no? Entonces mencionaron la palabra prueba de galera y me encantó ese nombre,
¿no? Entonces me acuerdo que fui corriendo hasta mi habitación y escribí en mi máquina Olivetti, imagínense, ¿no? O sea, en esa época no había, no había computadora, ¿no? Y lo escribí, ¿no? Prueba de Galera, ¿no? Y me gustó verlo ya en letras de imprenta, por decirlo así, ¿no? Y se quedó así. Y lo que me gustó es que tenía esa ambigüedad. Por un lado, la galera es parte del proceso de edición de un libro y encima es una prueba de galera, ¿no? Es parte del proceso en las correcciones de un primer libro, ¿no? Entonces, como era mi primer libro, era para mí como, no sé, como someterme a un examen, ¿no? Una cosa así. Y también, bueno, evidentemente la palabra galera, ¿no? Y todo lo que atrae respecto de un viaje por mar, una embarcación, ¿no? Entonces, y así, gracias a que tenía ese título, eso me ayudó a dividir el libro en tres partes, ¿no? Los nombres los saqué de un mapa antiguo, ¿no? Entonces, la primera parte se llama Mare Pacificum, la segunda parte se llama Insule y la tercera parte se llama Terra del Fuego, ¿no? Entonces, como se puede sospechar por esos títulos, los primeros poemas, ¿no? Son más calmos, ¿no? Los últimos, o sea, los de Terra del Fuego, que es ya el espacio del ser humano, ¿no? Es un poco más, qué sé yo, más duro, y en el medio están las islas, que son agua y tierra, ¿no? Entonces son poemas intermedios, como, como una bisagra, ¿no? Para los dos. Entonces, este fue mi primer libro, la historia de cómo es que se terminó llamando Prueba de Galera. Les puedo leer de acá, a ver, un poema que yo quiero mucho, que se llama Balneario de Invierno. Mar en desuso, abandonado en la playa, entre restos de barcas y pelícanos. El malecón se pasea antiguo, del brazo con el viento, detrás de una lluvia de memoria desgarbada. Hay un muelle desdentado, tumbado bajo las gaviotas, y este aire endurecido con un tufo amargado de salitre. Fantasmas que recurren a las bodegas a apostar ojeras genuinas del más puro sueño de Oriente. Mar, habría que repintarte, ilustrar tu superficie. ¿Qué dirían de ti tus futuros inquilinos? Que yo pasé muchas temporadas de verano en un balneario nuestro que se llama Ancón, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Entonces, mis abuelos tenían ahí un pequeño departamento y ya, pues esto es el recuerdo de esa situación, ¿no? Bien, la huida, siempre con el mar, ¿no? Además que yo lo tengo muy cerca de casa. Sí, dice, ya está bueno, mar, te he visto recoger tus olas y mirarlas con largura. Ya está bueno. Y alzar tus olas sin volverte y por el aire, definitivo como el ángel, y mansamente tenderse las orillas en la guarda. Em, las montañas azules como el aire, ceñidas de altísima distancia, miran con nostalgia sus hombros vulnerados, bajan sus ecos lentos, ya no claman, se están quietas, soñando las montañas en sus alas, en sus alas. Y el primer poema de este libro se llama, no tiene título, mejor dicho, no se llama, es un NN. Este, eh, dice, Sol de bronce alto, en campanarios de aire, llama a su giro encantado la quietud del árbol. Y
me gustaría contar una anécdota también respecto de este poema. Lo que me llevó a mí a escribir poesía fue cuando a los 14 años descubrí en un afiche que colgaba en la pared del colegio, era una publicidad de una galería de arte y habían puesto un pequeño poema de Martín Adán, ¿no? Un poeta maravilloso, inmenso, que tuvimos, ¿no? Entonces, el poema era un poema muy pequeño y se llamaba El Sol, ¿no? Y empezaba diciendo: el sol brincó en el árbol, después todo fue pájaros, lejos, aquí llovía el cielo de tus manos. Chiquitito, ¿no? Creo que venían 4 versos más y punto. Bueno, debo decir que ese fue el momento en que yo sentí que ese era el lenguaje en el que yo quería vivir, ¿no? Hasta sentí como un mareo, creo que se me movió el piso, ¿no? Cuando los religiosos hablan de que tuvieron un llamado o una cosa así, bueno, en ese momento me pasó eso, ¿no? Yo tenía apenas 14 años, ¿no? Y sin embargo sentí que algo ya se quedaba en mí para siempre, ¿no? Entonces yo le tengo mucho cariño a ese poema de Martín Adán, ¿no? Una semana después, en nuestras muy buenas clases de literatura que tuvimos en el colegio, analizamos un poema de otro poeta peruano que era Javier Sologuren, ¿no? El poema 9 de su libro Estancia, que está dedicado a diferentes criaturas de la naturaleza. Pues bien, había uno, el poema 9, que empezaba diciendo: árbol, altar de ramas, de pájaros, de hojas, de sombra rumorosa, en tu ofrenda callada, en tu sereno anhelo, hay soledad poblada de luz, de tierra y cielo. Bueno, otro deslumbramiento, ¿no? Entonces, yo siento, ¿no? Que fue Martín Adán por un lado, Javier Sologuren por otro, ¿no? A Javier lo llegué a conocer después, pero bueno, Martín Adán no, ¿no? Los que me alzaron, ¿no? Digamos, ¿no? Me apuntalaron, ¿no? Porque fue así, fue así. Ellos los considero no sé, mis ángeles de la guarda, ¿no? Mis padrinos, no sé cómo llamarlos, ¿no? Entonces, me acuerdo que en esos días es que escribí mi primer poema, ¿no? A los 14 años, ¿no? Yo había escrito cuentos cuando era más chiquita, porque, bueno, yo era eso que se llama ratones de biblioteca, ¿no? Debo confesar que en mi casa estábamos prohibidos de ver tele, entonces mi mamá era recontra espartana en eso, ¿no? Entonces se hacían las tareas, o se jugaba en el jardín, o se leía, ¿no? Entonces, eso me pareció fantástico, ¿no? Porque a mí me encanta leer, entonces tenía toda la tarde, yo no sé realmente en qué momento hacía las tareas del colegio, porque yo regresaba al colegio, tiraba el maletón ahí, bueno, almorzaba, claro, tiraba el maletón y agarraba mis libros de Julio Verne, por ejemplo, ¿no? Yo me pasé, qué sé yo, desde los 9, 10, 11, 12, leyendo todas las novelas de Julio Verne, ¿no? Mis amigas del colegio decían que yo hablaba en difícil, ¿no? ¿No? Entonces era como para mí era un mundo fascinante, ¿no? Poder viajar, poder hacer tantas cosas, ¿no? Y además lo que me gustaba de Julio Verne es que eh, era el enfrentamiento de las personas contra, contra o a favor de la naturaleza, ¿no? No eran tanto intrigas, ¿no? Como podría haber sido Los Tres Mosqueteros, ¿no? Que lo leí más tarde, ¿no? Sino era un mundo de aventura, claro, siempre se habla de Julio Verne como un mundo de aventura, pero también porque eh, las personas estaban abocadas, ¿no? A meterse debajo del mar, a irse a la luna, ¿no? A vivir en una isla. Entonces, eso era lo que me gustaba, ¿no? Todas las formas de supervivencia en esos espacios, ¿no? Pero bueno, entonces lo que yo quería contar es que 15 años después de haber sacado mi libro Prueba de Galera, ¿no? En la primera edición, porque esta es la segunda, 15 años después, recién me doy cuenta de que el primer poema de ese mi primer libro era un homenaje
al poema de Martín Adán y al poema de Javier Solórzano, cosa en la que en verdad yo no me había percatado, ¿no? Tuvieron que pasar 15 años, ¿no? Para que el inconsciente me dijera, oye, presta atención, ¿no? Entonces, sí, pues, porque empieza diciendo sol y termina diciendo árbol, ¿no? Ahí están los dos, ¿no? Entonces, eso me pareció así una maravilla, ¿no? Porque era como un mensaje de que mi inconsciente siempre está trabajando, ¿no? Entonces, porque de verdad en ese momento yo no me había dado cuenta, ¿no? Ni tantos años después. Bien, entonces eso con respecto a Prueba de Galera, ¿no? Hay muchos recuerdos, muchas emociones alrededor de ese, mi primer libro, ¿no? El segundo libro salió 3 años después y se llamó Continuidad de los cuadros, ¿no? Esta es la reedición también, ¿no? Ahí está uno de los poemas que más me representa, se puede decir así, ¿no? Es como una figura totémica, ¿no? Antes de entrar a conversar con ustedes, les estaba contando a Edson, a María Luisa, ¿no? A Leonardo, que yo, por ejemplo, adoro un animalito que le encanta subir por las montañas, ¿no? Y que se asocia con la locura, pero también con la ascesis, ¿no? Que es la cabra, ¿no? Entonces, la cabra es un animal muy extraño, ¿no? Porque por un lado puede parecer muy travieso, muy loco, ¿no? No sé si ustedes tienen la expresión estar loca como una cabra o estar loco como una cabra, ¿no? En los españoles son más cortos, dicen estar como una cabra, simplemente, ¿no? Ya con eso se entiende de que uno está loco, ¿no? Entonces, no sé por qué, pero a la cabra me gusta, ¿no? Ahí atrás en mis estantes tengo un montón de cabras pequeñas de todo material, ¿no? Hasta tengo una fotografía ahí frente a la pared, o sea, me encanta, ¿no? Entonces, hay un poema que se llama 1500, ¿no? No sé si es una expresión que también ustedes manejan, ¿no? Estar hasta las 1500 haciendo algo, estar hasta las 1500 trabajando, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces lo escribí todo junto, 1500, y dice, soy cabra y tiro al monte. Pelo de piedra me llevo cuesta arriba, empecinada piedra sobre más piedra detrás del abrojo. Contra el jugo del sol levanto el diente. Sol con espinas me escarba los ojos. Como relámpago de polvo me estoy creciendo, moliendo dentro. Soy cabra y tiro al monte. Pondré mi hueso encima, todo pelado, ¿no? Entonces, claro, acá no se aprecia, pero todo pelado también lo escribí todo junto, ¿no? Como cuando uno dice su dirección de internet, ¿no? O lo que sea, ¿no? Todo junto, hay que decir, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, en esa época ni siquiera había internet. Bueno, entonces, este poema, eh, tal vez lo quiero mucho porque es un poema que me costó trabajo escribirlo, ¿no? Entonces, me acuerdo que entre la máquina, esa, la Olivetti de siempre, ¿no? Y mis tachones y correcciones, este, fue un tiempo largo hasta que adquirió esta forma, ¿no? Cuando terminé o sentí que ya había terminado, ¿no? Después de N revisiones, agarré un lapicero y en esa hoja en la que había escrito el poema, puse, como que soy lo que digo, te acabé, ¿no? O sea, terca como una cabra, ¿no? Entonces, ese era mi digamos, mi empate, ¿no? Con el respecto al poema, ¿no? Y de repente, porque fue uno de los poemas que yo recuerdo que me costó más, también lo quiero, ¿no? Lo quiero y además creo que es un poema en muchos sentidos emblemático. Puedo leer también, hay un poema que me gusta también que se llama El Secreto, que está acá, ¿no? Dice, guardarme en la raíz de los árboles, en la parte oscura y mojada de la piedra, en el fondo de un cuarto o detrás de la pared, como quien se fusila o se desata una vena,
con vergüenza, agachada, pero juntándome a la puerta para oírlos, gotear en la escalera, pulsar en los pasillos, tus pasos golpeando sobre mi corazón, subiendo y bajando con él, tus pasos que no son tus pasos, sino la bulla de mi corazón, su purísima oreja, su ventana, sus brazos, su intención, que no procede. Qué bello poema, Rosela. Gracias. Después tengo uno dedicado a la casa, ¿no? Que dice empeños de una casa, ¿no? Como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Pero bueno, es otra cosa, es mis propios empeños, ¿no? Dice, ¿no? Ustedes cuando salen a la calle le echan llave a la casa, ¿no? Entonces una vez yo echándole llave, dije, ¿y por qué la estoy encerrando a la casa, ¿no? Entonces, cierro la casa para que no escape, con su cama sin hacer, su cocina de aceite. No son de ver casas que alcanzan la calle alegremente, con un agua sin cambiar o el arroz abandonado. Como la tortuga con sus platos, su escoba de hilacha, sus medias repasadas. Como el caracol con la familia, colgando tanto de su baba. A punto de llave surzo contra muros a esta casa que despido, que me mira resentida en la ventana, que me espera vaciando los relojes de arena y más harina y más araña para echármelas en cara apenas vuelva, ¿no? La venganza de la casa, ¿no? Que la he dejado sola tanto rato, me ha desordenado todo, ¿no? Y ahí está detrás de la ventana esperando que llegue para echarme todo en la cara, ¿no? Y es una imagen mía también, ¿no? Cuando yo era niña y mi mamá no me llevaba a la calle, digamos, ¿no? Porque tenía que hacer las tareas, ¿no? Qué sé yo. Entonces, esa sensación de rabia, de que no podía ir con ella, la recuerdo mucho, ¿no? E incluso una vez agarré lápices de colores y garabateé toda la pared que estaba junto a la puerta, ¿no? Entonces, por supuesto, casi me matan, ¿no? Entonces, pero esa imagen, ¿no? De estar encerrada, que ha regresado en imágenes también en estos días de pandemia, en estos meses, este año, en que estamos todos en cuarentena, en que estamos todos encerrados en casa, ¿no? Entonces tengo un poema que se llama justamente Furia, ¿no? Y que tiene que ver con eso, ¿no? Con esa idea de no poder salir, ¿no? En este caso, la que no puede salir es la casa, ¿no? Y bueno, pero se va a vengar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bueno, eh, eso respecto entonces de continuidad de los cuadros. Ustedes dirán, ah, continuidad de los cuadros, se parece al título de Cortázar, continuidad de los parques. ¿Se acuerdan? Ese pequeño cuento magistral, ¿no? Es un cuento precioso. Estaba que te lo decía, perdón, pero pues sí, para hacerte ahí un comentario por el título y por lo de Casa Tomada también un poco. Como Parece, sí, sí, pues verdad, verdad, verdad. Mira, no lo había pensado, pero tienes razón. Pero es verdad, es verdad. Cuando yo estaba pensando cuál podría ser el título, pensé, pensé varios, ¿no? Y me gustó eso de continuidad de los cuadros, ¿por qué? Porque en el fondo este libro es una especie de homenaje a la pintura, no porque yo hable de pintores, sino porque hay presencia del color verde, por ejemplo, que también es un color me gusta, ¿no? Y la división, una vez que ya tenía el título, lo dividí en términos pictóricos, ¿no? Por ejemplo, figuras abiertas, ¿no? Como cuando las imágenes se abren y se van, ¿no? Son los poemas más ambiguos, digamos, verdes, ¿no? Poemas que tienen el color verde. Acá este poema, justamente este se llama Verde, dice verde a jugos masticado con sigilo, con apretada saliva de penumbra. Soy de un verde tal que se me abraza, la gana de tenderme, de ser aquí en este toro ahora, preciosa hierba nupcial, follado enorme, ¿no? Entonces, esa
esa presencia del verde, ¿no? Incluso hice un pequeño poema para mi esposo, Amor de Verdura, en esa sección verdes, ¿no? Eh, eh, a Henry puse, ¿no? El rey tiene barbas amarillas como los choclos y una risa apretujada como los choclos y tiernas sábanas verdes como los choclos. Ay, a mí, cómo me gusta, como los choclos, el rey. ¿Ustedes dicen choclo? ¿Es la palabra que usan? ¿Sí? Allá, porque a veces no, no se usa el mismo, ¿no? Sí. La siguiente sección se llama encuadres, ¿no? Otro término pictórico. Y la última sección, aquí son 4 secciones, punto de fuga, ¿no? ¿No? Entonces, se armó, por eso también la carátula tiene como si fuese un lienzo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Ese es mi segundo libro. ¿Ya se cansaron? ¿Pueden hacerme alguna pregunta? Así. No, para nada. ¿No? No, no, pero si quieres te puedo comentar algo. No, Sí. no, nunca fue consciente la relación con continuidad de los parques, no. No, sí, 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 porque yo sé, o sea, sabía, yo había leído ese cuento precioso, eh, eh, pero yo puse pues continuidad de los cuadros, ¿no? Quizá como un homenaje, ¿no? A Cortázar y a la vez, bueno, mi aporte, ¿no? Sí, Gran sí, aporte. No, sí. porque yo en ese momento en que tú leíste el poema La casa, bueno, sí, recordé también La eh, casa tomada, La casa tomada de sí, Cortázar. ¿Te esa gusta cuenta Cortázar? extraordinaria, sí, sí. Mira, acá tengo un afiche de él, no sé No, ¿cómo no se alcanza a puede ver. verlo? A ver, ahí lo tienen. Ah, Ahí sí, están, con el con su gato, gato, preciosa ¿lo ven? foto. ¿Ah? Sí, con una mano enorme que le está agarrando Sí, el cuello al gato. Es preciosa foto. sí, linda, ¿no? Sí, Sí, bueno, mm, ahí está. Otro ángel de la guarda ahí. Sí, sí. bueno, entonces, es que en esa época también, cuando yo escribí este libro, yo tenía la teoría, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la pintura de Gauguin, ¿no? Entonces, me gustaba que los poemas tuviesen como una forma definida, clara, ¿no? Como los colores de Gauguin, ¿no? Entonces, era el rojo, el verde, ¿no? Esa cosa, ¿no? Eh, eh, que muy marcada, ¿no? Entonces, tenía yo esa extraña teoría, ¿no? Yo decía, no me gustan los poemas así evanescentes y lachudos, ¿no? ¿No? Entonces era como que me apegaba a la manera de escribir de Gauguin. Es más, hay un epígrafe que dice, que saqué de un libro de Gauguin, que dice, son unas palabras, una pregunta que se hace Gauguin, que dice, pero me planteo un problema que me deja perplejo. ¿Dónde empieza la ejecución de un cuadro? ¿Dónde termina? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿no? Que en realidad el cuadro está siempre, siempre, porque si no puedes determinar dónde empezó la ejecución del cuadro ni dónde terminó, quiere decir que está desde siempre y va a seguir siempre, ¿no? En ese sentido me, me gustaba la idea, ¿no? Y En fin, en tu libro anterior habías dicho, te acabé, ¿ah? sí, sí, ¿no? Lo habías querido cerrar. Lo cierro, ¿no? Sí, no, no, era en ese mismo Me libro era dijo, el la idea, segundo. ¿no? Sí, en el segundo, en continuidad de los cuadros, ¿no? Entonces, tenía pues esa idea, ¿no? A mí me gusta mucho Paul Gauguin, ¿no? Tengo escritos de un salvaje, todo lo que pueda tener sobre Gauguin. Además, ay, yo tengo el sueño de irme a vivir a la Polinesia alguna vez, ¿no? Un ¿No? sueño bien compartido. Un Sí. poco sí, también, sí. Ay, qué bueno, ¿no? Pero a Además, partir, ¿ah? era un mundo desconocido para mí hasta que leí la novela de Vargas Llosa, Ah, claro. y ahí me empecé a interesar en la vida de Gauguin y leí cosas ya de Gauguin y me interesé por su... Más todavía, claro. A mí me interesó más la vida de Gauguin que la de Flora Tristán, imagínate, ¿no? Ah, pero muchísimo ¿No? más. Entonces, claro, en el libro de Vargas Llosa, ¿no? Entonces, sí, yo acaricio ese sueño de irme alguna vez a vivir a la Polinesia, ¿no? Entonces, además, uno de mis héroes en la adolescencia fue Thor Heyerdahl, ¿se acuerdan? El que en la Contiki viajó, salió desde el Callao, ¿no? Fabricó una balsa con 9 troncos de madera de balsa
para probar la teoría de que la Polinesia había sido poblada desde aquí, ¿no? Y bueno, y además la isla preciosa que ustedes tienen, Rapa Nui, ¿no? La isla de Pascua, en la que también Thor Heyerdahl hizo excavaciones y demostró que ahí no había habido mano extraterrestre, ahí no había habido ninguna rareza, porque se descubrieron, claro, ¿no? Las figuras estas inmensas de piedra, ¿no? Que habían sido abandonadas en las canteras, ¿no? Y que todo el sistema para hacerlas rodar hasta su emplazamiento era a través de unos troncos, ¿no? Entonces, miren, me volví casi experta en ese tipo de temas, ¿no? Entonces, entre Gauguin, entre Thor Heyerdahl, o lo que cayera respecto de la Polinesia, ya estaba yo apuntada, ¿no? Eso pasaba. Bueno, en mi tercer libro es Piel alzada, ¿no? Este tercer libro eh, implicó ya un acercamiento a mí misma, más que lo que fueron los otros dos. Los otros dos también yo hablaba de mí misma, pero siempre a través de elementos naturales. En este libro, quizá porque fue una cuestión generacional, ¿no? O sea, de mi generación, eh, hablé más sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre una serie de situaciones, ¿no? Pero bueno, siempre a mi manera, ¿no? La verdad que era así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este libro hay un poema que se llama El cuerpo donde habito, ¿no? Dice, tiene dos partes. Uno, todo este buen objeto que es un cuerpo. Sus brazos flacos, despegados por arriba, sus alocadas piernas cortadas hacia abajo, y en el medio el pedacito de torso con su corazón puntual, sus riñones limpios, y este pulmón que se asoma a la ventana y conversa con el otro, sobre si el cerebro encabezado, si la boca armada, si las altas hogueras parpadeando al unísono. Ah, este cuerpo alegre como un perro chico, con su sexo despierto saltando en la puerta. Sin este honroso cuerpo, duro y claro, sin su lúcida arquitectura de huesos quietos y pellejo alzado, ¿dónde habitaría y cómo? Tanta tierna, acongojada, nada. Y la segunda parte es, en los brazos de mi cuerpo estoy, en sus pies me alzo y ando. De mi cuerpo soy hija única, y en su piel me sumerjo entera. Sin mi cuerpo no hay voz, ni mi voz, ni tu voz sin las orejas de mi cuerpo, ni tu cuerpo sin los ojos del mío, sin sus manos. Me ama este cuerpo que yo habito, me abre sus ventanas y me teje y desteje cada día que me asomo. Es él quien fabrica las palabras, la conciencia de estar, de ser aquí, porque así lo quiere. Y si no lo quiere, entonces nada de nada, ¿no? Entonces, recuerdo que este poema, como era una costumbre mía, no lo escribí en ese momento en la máquina, sino en los sobres de las cartas, ¿no? Esas invitaciones, ¿no? Que llegaban antes, ¿no? ¿Se acuerdan en la Navidad? 1000 tarjetas de Navidad, entonces cada una tenía un sobre, ¿no? Entonces, hasta ahora guardo el sobre con el lápiz del borrador de este poema, ¿no? Que fue un poema, digamos, distinto de las cosas que yo había escrito antes, ¿no? Eh, También tengo uno sobre la casa, ama de casa, pero ahí van a ver a qué me estoy refiriendo, ¿no? Porque digo, me amarro este escritorio a la cintura y pongo las manos en la olla, en la obra, echar letras, hacerlas girar, probarlas en voz alta, hasta que me ahoguen las voces, sus humos, sus quites de presa en la espesura. Me harto de esta cena ardida, mi casa hollinada, pies arriba, y yo tan poca cosa, tan boca abajo, vomitando esta sílaba más que sabré lamer, oh sí, sin penas,
sin ascos, ¿no? A la larga, cocinar es en realidad escribir un poema, ¿no? Todas esas cosas que uno prueba, cuando uno prueba la comida, ¿no? Entonces, echar letras, hacerlas girar, probarlas en voz alta, porque yo leo en voz alta mis poemas, ¿no? Necesito escucharlos, ¿no? Me es importante el ritmo que puedan tener, ¿no? Entonces, no hay poema mío que yo no haya leído, digamos, ¿no? Y creo que esa es una buena práctica para, no solamente para los poetas, sino también para los narradores, ¿no? Entonces, eso le da como un sonido, ¿no? Bueno, y acá hay otro también, 3 de lo mismo. 1, y será ese fuego y esa gana y el comienzo de mi vida sin tu cara en otra parte. 2, y no poder siquiera decirte te amo amor, sencillamente decirte te amo amor y correr. 3, tanto amor y no poder nada contra la ausencia, nada que no sea ir hasta el final de esta línea y regresar como estoy haciendo para volver sin nada. ¿Reconocen un homenaje a un poeta peruano de un famoso poema? El poema Masa, ¿se acuerdan? Tanto amor y no poder nada contra la muerte, ¿no? Ese es uno de los versos de Masa, ¿no? Entonces, ese verso lo he puesto acá, ¿no? Tanto amor y no poder nada contra la ausencia, ¿no? Porque en realidad acá no había muerte, era la ausencia de una persona querida, de un ser amado, ¿no? Entonces, tanto amor y no poder nada contra la ausencia, nada que no sea ir hasta el final de esta línea, ¿no? O sea, lo único que puedo hacer es escribir y regresar como estoy haciendo para volver sin nada, ¿no? Entonces, todos esos idas y venidas, ¿no? De la espera, de la desesperación, en realidad, ¿no? Ese fue mi tercer libro, se llamó Piel Alzada, ¿no? Y con este título, por eso lo dividí también en las secciones en gozo, ¿no? Porque puede estar la piel alzada, transportada, ¿no? En ese sentido, ¿no? En gozo, pero también puede estar alzada en violencia, en lío. Esa es la segunda sección, en lío, ¿no? No lío Messi, no, sino en lío, ¿no? Bueno, y la tercera sección que le puse de nombre Epílogo del Ton y Son, poemas cautivos. La historia de esta sección, que son 7 poemas que hablan sobre un soldado que va a la guerra, ¿no? Está escrito como en castellano antiguo, ¿no? Mezclado con la jerga nuestra, ¿no? Y yo le puse epílogo del ton y son, porque tiene mucho sonido, y le puse poemas cautivos, ¿no? Entonces, la anécdota con estos 7 poemas que cuentan una historia chiquita, ¿no? Cada poema es una paginita, la mitad de una paginita muchas veces. Cada uno de estos, cada uno de estos poemas los tenía escritos, ¿saben desde cuándo? Desde que tenía prueba de galera, desde mi primer libro. Pero yo dije, no, por el estilo, acá no entran. Entonces lo dejé en el cajón. Como decía Vallejo, ¿no? ¿Para qué escribir, no? Para el cajón, ¿no? Así. Tampoco entraba en el segundo poemario. Entonces los poemas estuvieron tranquilitos en el cajón. Bueno, no tan tranquilitos, porque de vez en cuando los volvía a mirar y les hacía correcciones, ¿no? Entonces, al final encontraron su ómnibus, por decirlo así, ¿no? Para salir en este libro. Acá sí tenía un sentido que estuvieran, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo no hay que apurarse, ¿no? Porque no, o sea, cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Entonces, si uno no se apura, mejor, ¿no? Por lo menos en la poesía, creo que es eso, ¿no? Bueno, el siguiente libro se llama Tablillas de San Lázaro, ¿no? Este me lo editó la Universidad Católica, ¿no?
¿Qué cosas son las tablillas de San Lázaro? ¿Ustedes han leído a Quevedo? ¿Leyeron la vida del buscón llamado Don Pablos, por ejemplo? Me imagino que sí, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Pablos entra a esta escuela de pupilaje del licenciado Cabra, ¿no? Así se apellidaba, ¿no? Entonces, era un tipo que los tenía todos al hambre, ¿no? O sea, no, el pobre Pablo pregunta dónde puedo descomer, ¿no? O sea, ¿dónde puedo ir al baño, ¿no? Y uno de los chicos que está ahí, ¿no? Le dice, bueno, acá como casi no se come, no vas a tener nada que descomer. Lo único es lo que ya traes de tu casa, ¿no? Pero nada más, ¿no? Entonces, bueno, la descripción del licenciado Cabra es graciosísima, ¿no? Entonces se dicen, ¿no? Que muchas cosas de él, que era un clérigo cerbatana, largo solo en el talle, ¿no? O sea, largo es que ser generoso, ¿no? Entonces era el largo, pero solo en el tamaño, ¿no? Era una dimensión, ¿no? No generosidad y cosas así, ¿no? Muchos juegos de palabras, ¿no? Para mí el lenguaje era el personaje principal de este libro de Quevedo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dice que se arma todo un bolondrón en un mercado y la gente se avienta nabos, ¿no? Entonces, ¿qué dice Pablo, no? Y nunca me vi en tal batalla naval, ¿no? O sea, entonces, todo el tiempo hace ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en una de esas descripciones del licenciado Cabra se dice que los huesos le sonaban como tablillas de San Lázaro. Y al pie, ¿no? A la explicación de lo que era, nos decía que eran 3 tablitas, ¿no? Amarradas por una pita, la del medio era un poco más larga, que agitaban los que pedían limosna para los leprosos. Por eso se llaman de San Lázaro, ¿no? Esto era algo, pues así, digamos, desde la Edad Media, ¿no? Entonces era un ruido, así, ¿no? Un ruido lacerante, ¿no? No era un ruido amable, ¿no? Y con ese ruido, o podían obtener 2 cosas, o les daban limosna o la gente que se asustaba, ¿no? Porque pensaban pues, que la lepra se podía contagiar, cosa que no, ¿no? Pero bueno, se podían apartar, ¿no? Entonces, ese nombre, Tablilla de San Lázaro, ese sí me vino muy rápido a la memoria, ¿no? Y eso que había leído Quevedo hacía tiempo, ¿no? Pero dije, no, hay una cosa que se llama Tablilla de San Lázaro, ¿no? Y me gustó porque ese poema amarraba ese título amarraba todos los poemas del libro. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema principal de este libro? El amor no atendido, ¿no? Entonces, para mí, las tablillas, ¿no? Que están sonando eran el equivalente de los poemas de amor, ¿no? Entonces, es como decir, mírame, por favor, ¿no? Dame algo, ¿no? Hay una cosa mendicante, ¿no? En esta sensación de amor no atendido, ¿no? Es más, por eso el primer poema juega con la ambigüedad, ¿no? Dice cuadrivio, ¿no? Camino, o sea, cuatro caminos, ¿no? Dice, ¿oyes ese ruido? Son ellos que no dejan de llegar interminables por los 4 costados, ojo descolgado, babas, el pie en el aire y el ruido feroz que salta de sus manos y los envuelve como fuego. Puertas cerradas, ventanas cerradas, nadie en la calle. Son la cohorte de los apestados, los mendicantes, los que hacen sonar entre sus dedos poemas de amor no atendido, tablillas de San Lázaro, ¿no? Entonces, esa era la conexión con todos los poemas, ¿no? En este caso, eh, aquí junto, ¿no? La imagen de un enfermo, ¿no? De alguna manera estar enamorado es como una enfermedad, ¿no? Algunos dicen que el enamoramiento es una psicosis transitoria, ¿no? ¿No? Porque uno hace cada locura, ¿no? Y sí, pues, y cuando pasa uno dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Pero mientras tanto no es así, ¿no? Ahí ya estás Entonces, ¿ah? curada. ¿Ah? En esa etapa ya estás curada. Sí, Cuando quiere decir que pasa, ya lo superaste, ¿no? Entonces, sí. por eso acá dice, ¿no?
oyes ese ruido, son ellos, ¿no? O sea, vienen todos los locos, así, los locos enamorados, digamos, ¿no? Pero bueno, en este caso son los enfermos, ¿no? Ellos que no dejan de llegar interminables por los cuatro costados, ojo descolgado, babas, el pie en el aire y el ruido feroz que salta de sus manos y los envuelve como fuego, ¿no? Ese ruido de carraca, ¿no? Se puede decir así, que es del sonido, ¿no? Entonces, en ese ojo descolgado, en esas babas, en ese pie en el aire, yo quería identificar a los enamorados, ¿no? Que se les salen los ojos, babean, ¿no? Viven como flotando, ¿no? Pero también a un leproso, ¿no? ¿No? Entonces hay el pie en el aire, puede ser que hasta le falte el pie, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces era como imágenes de muchas personas enfermas, ¿no? Enfermas de amor, ¿no? En este libro, ya quiero, no quiero demorarme, hay un poema mm, que se llama Sal si puedes, que yo lo considero una especie de arte poética, ¿no? Y se llama Sal si puedes 2. ¿Por qué? Porque en Continuidad de los Cuadros había un Sal si puedes también, como que eso corroborara la pregunta que se hizo Gauguin, ¿no? Quiere decir que la idea de un arte poética, ¿no? Continuaba atravesando libros, ¿no? Entonces, era un poema pequeño y aquí lo hice más extenso, ¿no? Lo único que cambié fue poner Sal si puedes 2, nada más, ¿no? Dice, vivo en la casa de la poesía, subo despacio sus escaleras y también saltando las bajo. Me siento en la silla de la poesía, duermo en su cama, como en su plato. La poesía tiene ventanas por donde se deja caer mañanas y tardes, y bien me cuelga una lágrima, bien sopla hasta tumbarle. Con esto quiero decir que trae curitas y heridas en la misma canasta. Yo quiero tanto a la poesía que a veces creo que no la quiero. Ella me mira, mueve la cabeza y sigue tejiendo poesía. Como siempre, me quedará grande. Pero cómo decirle quiero salir, quiero freír honestamente mis espárragos? Ya la veo alcanzándome con su botella de aceite y su loca sartén. Ya la veo con su atadito de espárragos saliéndole de la manga. Ah, su frescura, su fulgor desordenado y el demorado compás con que me cerca. Y yo me rindo siempre, porque vivo en la casa de la poesía, porque subo las escaleras de la poesía y porque también las bajo. Entonces, cuando yo he leído este poema en algunos países que me han invitado, en ferias del libro, incluido en Chile, ¿no? Yo preguntaba, ¿ustedes saben lo que significa una curita? ¿No? La, No, linda. una bendita, ¿no? Sí. Ustedes también usan esa misma palabra, ¿no? Entonces yo preguntaba, porque unos me decían, no, nosotros decimos bendita, ya, entonces ahí cambiaba ya para que se entendiera, ¿no? Entonces como que en la misma canasta están las heridas, pero también las curitas, ¿no? El dolor, pero también eh, el alivio, el consuelo, ¿no? ¿No? Y además también esta cosa ambigua que tiene la poesía, ¿no? Que por momentos subir las escaleras, ¿no? Puede parecer algo muy heroico y bajarlas ya no tanto, ¿no? Entonces esa es también la idea. Y para terminar, la silla en el ¿Verdad? mar, perdón, Rosela, Edson, perdón, sí, sí, antes de que concluya esa lectura, bueno, quisiera eh, destacar el privilegio, indudablemente, de poder estar dialogando con una de las poetas más importantes de la actualidad, que se revela, como todos ya podemos advertirlo, por la calidad de su trabajo literario, pero además por la inteligencia,
y por la sensibilidad que usted nos regala hoy día, que está acompañado, ¿cierto? Por la elegancia de la sencillez que usted demuestra y que usted despliega y nos regala, repito. Así que muchas gracias por eso. Usted ha hecho 3 enlaces, como se llama ahora, ¿no? 3 diálogos con escritores que a mí me fascinan, como Solo Guren, Martín Adán y César Vallejo. ¿Ya? Y el poema Sal si puedes, 2, ¿cierto? De su libro Tablilla de San Lázaro, que acaba de leer del año 2001, es un poema, como usted bien dice, que, en el que usted se declara que vive en la casa de la poesía. ¿Ya? Pero que esta casa, como usted también plantea, tiene altos y bajos, tiene de dulce y de agraz, y como sujeto poético femenino, pareciera ser que el agraz también se intensifica de alguna manera. ¿Ya? Y si este poema lo colocamos en diálogo con un poema de Piel Alzada de 1993, Sí. que es frecuentemente citado también porque se refiere a su opción, de alguna manera, por la poesía, por habitar la casa de la poesía, por habitar el lenguaje de la poesía. Me refiero al poema Profesora de Lengua y Literatura Ex. Sí, ese poema, profesores entraban a su salón y lo pegaban en la pared, ¿no? Entonces, Claro, eso me han contado. Claro, como somos profesores, me parece tan interesante ese ¿Quiere que lo poema. lea, Edson? ¿Le provoca que lo lea? ¿Sí? Me encantaría que usted lo leyera, pero antes Ya. quisiera solamente plantear esto, ¿cierto? Que tiene un epígrafe de Sologuren y dialoga ahí con Sí. Sologuren, ¿cierto? Por Sepan eso es que que estoy leyendo. citaba a estos 3 poetas. Pero Sí. de alguna manera también hay una especie de conexión con Sal si puedes 2, ¿ya? Porque el primero, ¿cierto? Dice, bueno, sepan que canto, ¿cierto? Como dijo también Sologuren, ¿ya? Pero ahora es el sujeto femenino poético el que dice, yo tengo aquí la voz y la palabra, ¿no es cierto? Tengo la voz y la palabra, estoy parafraseando, ¿cierto?, a un poeta español. Tengo la voz y la palabra, pero al mismo tiempo, Salsipo dice, yo habito en el lenguaje, esta es mi casa también, esta es mi morada, ¿ya? Y esa especie de poética, como usted bien dice, me parece sumamente interesante, y a ver si después usted pudiera referirse un poquitito qué significa habitar hoy para una poeta peruana o durante toda su vida, ¿cierto? La casa de la poesía, que tiene, ¿cierto?, figuras tan ilustres como Blanca Varela, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, Blanca. Uy, Blanca ha sido la madre de todas nosotras, digamos, ¿no? Eh, eh, si había algún, o sea, como mirar por encima del hombro el trabajo poético de las mujeres, ¿no? La sola presencia y la sola palabra de Blanca, ¿no? Cambió todo eso, ¿no? Porque Blanca podía hablar de temas tan universales como el propio Vallejo, ¿no? Entonces no es que fuera una poeta así, ¿no? Dulce, qué sé yo, no, era muy dura, muy afilada, ¿no? Y muy lúcida, ¿no? Entonces esas no son atribuciones, entre comillas, ¿no? Culturalmente, ¿no? O qué sé yo, pues por una cuestión de eh, lugar común, ¿no? De la poesía de mujeres, ¿no? Por eso era tan sorprendente, ¿no? Y ella, de alguna forma, el magisterio de Blanca, que no lo hacía, digamos, conscientemente, ¿no? Para nosotras fue muy importante, muy importante, ¿no? Pero bueno, si quieren leo este poema, profesora de lengua y literatura ex, y debo decir que en una época, bueno, en una época no, en realidad toda mi vida me he dedicado a la enseñanza, al comienzo con un poco de molestia, porque yo había estudiado literatura, porque yo quería ser escritora, irme a la Polinesia, o sea, esas cosas que uno tiene, ¿no? Entonces,
de pronto me veía yendo a la academia todos los días, marcando la tarjeta, ¿no? Ahí en la tostadora horaria, como yo decía, ¿no? Y entonces, por supuesto, eso me generaba rabia, ¿no? Y en un momento que encuentro otro trabajo, digo, me voy de acá, ¿no? Entonces, el poema este es un poema jubiloso, ¿no? De decidir dejar de dictar clases. Claro, después el otro trabajo no me gustó, así que tuve que regresar humildemente, ¿no? A la enseñanza y darme cuenta que qué mejor que eso, porque yo misma hacía mis sílabos, yo misma enseñaba a los poetas que a mí me gustaba, entonces yo mandaba en esa casa, como se dice, ¿no? Entonces me sentí agradecida después de todo, ¿no? Fue como un buen aprendizaje de humildad, ¿no? Además, claro, también pues no puedo dejar de decir que el entusiasmo de muchos alumnos, ¿no? Era muy importante para mí, ¿no? Yo me he encontrado con profesores en la Universidad Católica eh, que me decían, ¿no? Profesora Rosela, si no era por usted, yo no hubiera estudiado literatura, porque yo estaba en la academia, en esa época yo dictaba en una academia preuniversitaria, yo estaba en la academia para estudiar Derecho, pero a raíz de sus clases de literatura, cambié y me pasé a que quería ingresar a estudiar literatura. Eso es lindo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, le digo, ¿no? Qué bien, me alegro. Bueno, pero el poema era profesora de lengua y literatura ¿no? Como que ya había dejado, ¿no? Nunca más pararme frente a la pizarra, ex fémina, con un cucharón para meter en los platos vacíos de sus cabezas el engrudo homérico, la berenjena eglógica, el acento esdrújulo y miserable, ni más tizas de colores, salsas de tomate para abrirles las bocas, ojalá el entendimiento. Ya no la tarjeta en la tostadora horaria saltando con la tardanza en rojo vivo, ni exámenes para probar cuánto resisten mis nalgas en el pupitre y cuántas tildes puede gotear un cárdeno Faber-Castell 031. Se acabó la clase, la ilusión de Mango, todos al recreo, yo al recreo, pero sin vuelta, al recreo de desclavarme de la pizarra y saltar por la escalera, al fin resucitada. Último día, las rejas se levantan y en este valle ameno, nubes, sepan que canto, bestias. ¿No? Sí. Entonces, ¿ve? Es una liberación. Es verdad, yo salté por la escalera porque esa clase, la última, según yo, pero al final no fue la última, ¿no? O sea, ¿no? Después de un tiempo trabajando en otra cosa, me di cuenta que eso no iba conmigo y regresé a dictar clases, ¿no? Pero ya en otro espacio, digamos, ¿no? Ya no en una academia preuniversitaria, sino en un instituto y después ya en una universidad, ¿no? Pero el epígrafe de Sologuren que estás mencionando, Edson, es sepan que estoy viviendo nubes, sepan que canto, ¿no? Lo de bestias fue aporte mío, ¿no? En el verso al final, ¿no? Entonces, sí, pues hay esto, ¿no? Ya no la tarjeta con la tostadora horaria, saltando con su tardanza al rojo vivo, ¿no? Pero bueno, este poema ya, o sea, reconozco toda una época de mi vida en eso, ¿no? Pero ya no lo volvería a escribir porque como que uno se reconcilia después de todo, ¿no? Entonces, fue importante, ¿no? Fue importante escribirlo porque ahí se juntaba todo lo que yo sentía, ¿no? Porque el hecho de tener que dictar las clases hacía que yo que amo a Homero, ¿no? La Ilíada, la Odisea, yo todo eso me gustaba, el poema de Mio Cid, ¿no? Acá Juan Cid Hidalgo, ¿ah? Así, justo, mira, perfecto, ¿ah? ¿No? Entonces, yo digo, ¿qué fue lo que digo? ¿Qué fue lo que dije ya? Disculpen, me emociono y me... No, está muy bien. ¿Qué te gustaba tanto? Sí, Esas materias y de repente quizás la insatisfacción de no poder apasionar por momentos a la audiencia con lo que a uno la apasiona, sí, bueno, sí, puede pues, llegar a ser muy frustrante.
por eso yo terminaba diciendo para meter en los platos vacíos sus cabezas, o sea, otra vez la imagen un poco de cocinera, ¿no? Para meter en los platos vacíos de sus cabezas el engrudo homérico, pobre Homero, o sea, qué horrible decir eso, ¿no? Porque a mí me encanta Homero, ¿no? Pero bueno, era como que eso es lo que, para ellos era eso, ¿no? La berenjena eglógica, ¿no? Ese berenjenal que es que se usa, ¿no? Y a mí, yo que amo las églogas, ¿no? La de salir sin amoroso, ¿no? Salir sin duelo, lágrimas, corriendo, ¿no? El acento esdrújulo y miserable, porque también daba clases de lenguaje, ¿no? Entonces, ni más tizas de colores, salsa de tomate para abrirles las bocas, ojalá el entendimiento, ¿no? Yo me acuerdo a mis hermanitas menores, cuando no querían comer, ¿no? Yo les hacía un montón de juegos y qué sé yo, entonces eso era las tizas de colores, ¿no? Era como tratar de que abrieran la boca, ¿no? Y yo digo, les abría la boca, ojalá el entendimiento, ¿no? Porque jugaban mucho con eso, ¿no? Entonces, sí, ese es el poema, ¿no? Sí. Bueno, y no sé si contesté algo con eso, ¿sí, Edson? Sí, muchas gracias, Rosela. No, gracias por la pregunta. Y bueno, ya para terminar, La silla en el mar, que es el libro más raro que he escrito. ¿Por qué? Porque es un homenaje a Herman Melville, un novelista, un narrador, y todos estos son poemas en honor a dos personajes de él. Uno era Bartleby, no sé si lo han leído alguna vez, Bartleby el escribiente, sí, claro. ¿No? El que entra a trabajar en un estudio de abogados. Al comienzo trabaja, pero después ya no hace nada, y a cada pedido que le hacen contesta con mucha suavidad, preferiría no hacerlo, ¿no? Entonces, Bartleby, por favor, venga acá para dictar, ¿no? Porque en esa época no había fotocopiadoras, entonces los amanuenses, él trabajaba como amanuense, eran importantes, ¿no? Todas las minutas, todo tenía que hacerse a mano, ¿no? Entonces, y Bartleby, al comienzo, los 3 primeros días que trabaja en la oficina, trabaja muy meticulosamente y de repente ya deja de hacer, ¿no? Y se queda mirando a través de la ventana, pero no ve un paisaje, lo que ve es un muro de ladrillos que está ahí, ¿no? Entonces, este personaje estático, este personaje refractario, que todo contesta, preferiría no hacerlo, y de alguna manera es como un virus que entra a la oficina porque todos comienzan a contagiarse con ese lenguaje, ¿no? Entonces, Bartleby es un personaje que a mí me fascinó, ¿no? Y escribí muchos poemas sobre Bartleby, muchísimos. Durante 10 años estuve escribiendo poemas sobre Bartleby, ¿no? Pero no solo sobre Bartleby, también se metió el capitán Ahab, otro personaje de Melville, pero opuesto, ¿no? Mientras que Bartleby era estático, Ahab no paraba de ir y volver en el mar para perseguir a la ballena blanca que le había arrancado la pierna. ¿Se acuerdan? La historia de Moby Dick, ¿no? Entonces, al principio yo no quería que entrara Ahab, yo quería que todo fuera un homenaje a mi querido Bartleby, ¿no? Pero después dije, no, mejor, porque voy a hacer un contrapunto entre estos dos personajes, ¿no? Entonces yo empezaba un poema sobre Bartleby y terminaba en Ahab, o empezaba un poema sobre Ahab y terminaba en Bartleby, ¿no? Entonces fueron 10 años que yo estuve secuestrada por esos dos personajes, ¿no? Entonces escribí un libro que se llama La silla en el mar. La silla es la del escribiente, la del escribano, ¿no? En el mar, bueno, el mar de Ahab, ¿no? Entonces, las dos primeras secciones están dedicadas a Bartleby, al escribiente, ¿no? La del medio está dedicada a Ahab y la última es donde yo comienzo a mezclarlos, a los dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las asociaciones que yo hacía, ¿no? ¿Ustedes han leído El Cuervo de Edgar Allan Poe? ¿Cuál es la palabra que siempre repetía el cuervo? Nevermore, nevermore. Nevermore, nevermore. O sea, ¿no? Cada pregunta, el final, la respuesta del cuervo calzaba con ese nevermore, nunca más, ¿no? Entonces yo pensé, dije, el cuervo dice todo el tiempo nevermore. Bueno, Bartleby dice todo el tiempo, preferiría no hacerlo,
¿no? Y entonces escribí un poema que se llama Visitantes, ¿no? En los que los aproximaba a ambos personajes, ¿no? Dice, nevermore, preferiría no hacerlo. Oscuros visitantes, habitaciones u oficinas visitadas, suaves viudos, mustios, abogados visitados, puertas abiertas a la noche o en horario corrido, y ya se instala malas noticias, un agujero negro volando inmóvil, ¿no? Entonces ahí, ¿se acuerdan? El cuervo entra en la habitación de este viudo, digamos, ¿no? Que estaba llorando la muerte de su amada, ¿no? Y por eso dice, ¿no? Suaves viudos, mustios, abogados, eso es el jefe de Barleby en la oficina, visitados, ¿no? Puertas abiertas a la noche, ¿no? Porque el cuervo entró una noche de tormenta, si recuerdan, ¿no? Puertas abiertas a la noche o en horario corrido, claro, el horario de las oficinas, ¿no? Y ya se instala, entre paréntesis, malas noticias, un agujero negro volando inmóvil, ¿no? La perturbación, ¿no? El caos, ¿no? Se ha instalado ahí. Entonces, ese era el tenor de mis poemas dedicados a Barleby, ¿no? Y puedo leer uno, ya para ir terminando esta parte, ¿no? Que dice, a ver, desaparecidos, ¿no? Cuando desaparece toda la tripulación del Pequod, solo se salva Ismael, ¿no? ¿Gracias a qué? ¿Por qué se salva Ismael? ¿Ah? Examen oral de literatura. ¿Por qué se salva Ismael? Porque... ¿ah? Estás ¿ah? poniendo aprietos a los alumnos, estás ahí ejerciendo tu venganza. Ah, sí, pues estoy como el capitán Ahab acá con mi arpón, ¿no? Alguien lo puede decir, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se salva? Hay un personaje que es el que cuenta toda la historia. Es más, comienza diciendo, podéis llamarme Ismael. Pueden llamarme Ismael, ¿no? Con lo cual se han abierto un montón de teorías, que dice que no era su nombre de verdad, sino que estaba eligiendo ese nombre, qué sé yo, ¿no? Dios mío, hice casi una tesis respecto de las obras de Melville, ¿no? Porque no solo leí o releí y volví a leer, ¿no? Estas obras, sino también todas las demás obras de Melville. Y las de Hawthorne, ¿no? Nathaniel Hawthorne, que era un amigo suyo, ¿se acuerdan? El de Letra Escarlata, La Casa de los Siete Tejados, y las obras de Poe, ¿no? Entonces, había millones de cosas que se ponían en juego a la hora de escribir estos poemas, ¿no? Con la misma pasión y el mismo ardor, ¿no? Como, bueno, desaparecidos, ¿no? Dice, sobre nosotros pasó como un grito inacabable la gran ballena, el gran camino iluminando ninguna parte que no fuese la voz de ese hasta el desplome. El barco se abrió bajo nuestros pies y luego se abrió el mar, una boca dentro de otra boca. Y ningún ataúd, ninguno, subió con nuestros corazones. Desde el fondo vemos tus pies golpeando la superficie, tus manos haciendo señas, y gritamos, gritamos, hasta hoy gritamos. El ataúd que salvó a Ismael era el ataúd de su amigo, el arponero Quiquec. ¿Se acuerdan? Todo tatuado que era, ¿no? Entonces, el ataúd que mandó a hacer Quiquet lo salvó, porque como que Quiquet tuvo la intuición de que todos iban a morir, ¿no? Y él pensaba usar ese ataúd para él, ¿no? Pero al final no lo usa porque se ahoga como todos, pero el ataúd sale del fondo del mar y ahí se agarra a Ismael y ahí lo encuentra el capitán de un barco que venía buscando a un hijo que había perdido en el mar, el Rachel, ¿no? Y lo salva, ¿no?
Entonces es preciosa el último capítulo, bueno, todo Moby Dick es una maravilla, ¿no? Pero ese capítulo, ¿no? Como que él era un huérfano que fue recogido, ¿no? Por un padre que estaba buscando a un hijo que nunca encontró, ¿no? Entonces, bueno, ya me voy a emocionar. Entonces, estas cosas, ¿no? Y además la llamé también Desaparecidos, porque es lo que ha pasado también en países como los nuestros, ¿no? Que han tenido dictaduras o que han tenido terrorismo, y en muchos cuerpos nunca se supo de ellos, ¿no? Entonces, por eso el nombre, ¿no? Desaparecidos, ¿no? Y hay otras claves también en estas cosas, ¿no? Porque de alguna manera Ahab era como fue en el Perú, desgraciadamente, este personaje tan nefasto que fue Abimael Guzmán, ¿no? Donde todo el mundo se iba detrás de él, ¿no? Y nos tuvo en zozobra años, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, y bueno, y ustedes ni hablar con el personaje, por ejemplo, de Pinochet, ¿no? Entonces, esos líderes, ¿no? O digamos los alemanes con Hitler, ¿no? Esos líderes enloquecidos, ¿no? Que llevan a todo un pueblo, acá a toda la tripulación, a la muerte, ¿no? ¿Por qué? Por su propia obsesión, ¿no? Ajá, no le interesaba hacer dinero o matar a las ballenas para el aceite, ¿no? Que ese era el negocio, ¿no? Sino que lo único que quería, lo único que tenía entre ceja y ceja era vengarse de la ballena blanca que le arrancó la pierna, ¿no? Entonces, bueno, esa es la silla en el mar. Y bueno, y ya para despedirme, puedo leer 2 poemitas inéditos que son chiquitos, ¿ya? Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, a mi casa llega todo el tiempo un pájaro negro que tiene una patita rota. Entonces yo lo reconozco justamente por ese distintivo, ¿no? Es un tordo, ¿no? Cuya patita está rota, ¿no? Entonces todo lo que cuento en este pequeño poema ocurrió, ¿no? Dice, porque no sé cuánto viven los tordos, me estoy dando cuenta que ya tiene más de un año conmigo, ¿no? Entonces todos los días le pongo arroz en el patio y viene, ¿no? Claro, también vienen las palomas y qué sé yo, pero mi ilusión es ver al tordo, ¿no? Entonces digo, el tordo entró a mi casa, eso pasó, pues estaba la ventana de la terraza abierta, ¿no? El tordo entró a mi casa, voló entre cuadros y estantes y se fue. Le dejé en la terraza granos de arroz y la lluvia de la noche. Ahí está, con su patita recogida, desayunando, mientras yo leo un libro y tomo café. Viejos amigos en el día que recién empieza. Entonces, en la pandemia se crean estas extrañas afinidades, ¿no? Entonces estamos, incluso, bueno, como tenía la patita así, ya para mí el capitán Ahab, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, porque le faltaba una pata, ¿se acuerdan al pobre Ahab? Entonces ya se hizo más cosa mía, ¿no? Entonces, y bueno, y otro, este me gusta, ¿no? No sé si conocen esos frescos en Asís que pintaba Giotto, por ejemplo, sobre la vida de San Francisco de Asís, ¿no? Hay uno precioso en que se ve a San Francisco bendiciendo a las aves, ¿no? Con un fondo azul, es muy hermoso ese fresco, ¿no? Dice, pájaros negros beben agua en el plato de la maceta o en el jardín recién regado y se van. No necesitan nada de mí. Les basta que yo atienda a los geranios, al pasto, para ponerse en la fila de los bienaventurados. Entonces, ni siquiera tengo yo que cuidarlos a ellos. Bueno, les pongo el arroz, pero en este poema no era así, era agua, ¿no? Entonces el agua que había caído de la maceta o en el pasto, ¿no? Y los pájaros, ¿no? Se ponen en la fila de los bienaventurados, ¿no? Entonces, bueno, y
esto sería todo. Pregúntenme lo que quieran, si todavía tienen ganas. Rosela, antes de las preguntas, realmente agradecerte, porque es para escucharte en silencio. Fíjate que yo pensaba tantas cosas mientras tú hablabas. Una, bueno, a lo mejor por autorreferencialidad, pensaba la vocación tremenda que tengo de aprendí y la respuesta de tus alumnos, que tiene que haber sido realmente sincera. Las ganas de estudiar contigo, cómo abres un mundo. Es tan bueno escucharte, realmente es habitar la casa de la poesía. Escucharte, además de una poesía tan sobria, al mismo tiempo tan dulce, tan íntima, tan intimista, y sin los clichés supuestos del intimismo, Sí. sino que realmente muy íntima. Fíjate que incluso pasa algo muy curioso al escucharte, que se agradece esta posibilidad de la pantalla, porque es como penetrar un poquitito tu espacio también, doméstico, que en tu poesía tiene tanta validez, tanta presencia. Este mundo que, Gracias. Qué este, linda. este- Ya, sí. este mundo que te puebla, que te acompaña, que, bueno, uno te escucha en poesía, en estas experiencias, y las traslada más precariamente, más prosaicamente a sus experiencias propias, desde mi posición. Y me acuerdo cuando todavía estaba la presencialidad en la universidad, todas las tardes que salía, había un pajarito con la patita herida. Ah, Oh, ya. entonces era una presencia que acompañaba todo el tiempo, estaba ahí este pajarito. Yo no soy muy conocedora de los pajaritos, me gustan mucho, pero Edson, que me recordó tu comentario, porque él sí reconoce este pájaro es tal, este otro, y él alimenta a sus pájaros en este tiempo, pero desde antes también, en un pequeño balconcito que tiene, les deja granitos de todo, de avena, de arroz, qué sé yo, lo primero que hace en la mañana. Y son cosas tan sencillas, pero tan pobladas de afecto, eh, que tu poesía abre, pero con una sobriedad que realmente se agradece, una sobriedad que no es una sobriedad de la parquedad, porque no, fíjate que muy curiosamente se relaciona con tu poesía, por eso lo señalo. Antes de haber hablado contigo, ya en persona, iba a decir, a través de la pantalla, cuando leía tus correos decía, bueno, son respuestas precisas, yo que tiendo a ser muy verbosa, decía, bueno, Rosela contesta precisamente a lo que va, y al escucharte, la impresión totalmente contraria. Cuando hablamos ayer, dije, bueno, qué cálida, qué llana, qué conversadora, además, qué gusto eso. Y cuando te escucho hablar, realmente pienso qué vocación también, pedagógico, didáctico, no en un sentido de la profesora ex, o cuál es el título exacto para no cometer el sacrilegio de cambiar el título de tu poema. Profesora de lengua y literatura ex. Claro. No, sino que realmente la cosa propositiva, pero también ahí con el látigo, que es muy bienvenido, me gusta mucho, para propiciar el diálogo. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Desafiante diálogo. Y dejo ahí, Juan, no sé si tú me ayudas un poco, si es que hay Sí, comentarios. sí, aquí hay un par de comentarios, Rosela. La primera es una apreciación de Edwin Padilla, que es uno de nuestros estudiantes de doctorado, y dice lo siguiente: señora Rosela, muchas gracias por esta bella poesía, inteligente y sensible a la vez. Me pareció muy interesante eh, cuando dijo que es un poema que ya no volvería a escribir, refiriéndose al poema Profesora de Lengua y Literatura ex. Y quiero preguntarle lo siguiente: ¿cómo es ese reencuentro con los primeros poemas y o con los primeros poemarios? ¿Puede ese reencuentro permitir dimensionar el estilo y la estética de los futuros poemas o de la futura escritura? No, no me hago mucho, o sea, esos poemas salieron, ¿no? Los poemas salieron en su momento, ¿no? Y bueno, y uno los quiere, ¿no? Es como los hijos mayores, ¿no? Entonces, no se puede decir, ah, ya, entonces mi último libro le tengo más cariño que el primero. No, no, uno tiene el mismo afecto por todas sus pequeñas criaturas, ¿no? Y, y bueno, uno sabe todo lo que ha habido detrás, ¿no? Se pueden haber dado cuenta, ¿no? Cómo
tengo, a pesar de que, por ejemplo, el primer libro salió en el año 85, o sea, cuando yo tenía 25 años, ¿no? Hay muchas cosas dentro de ese libro que están muy frescas en mi cabeza, ¿no? Entonces yo basta que lea esos poemas y esas cosas vienen a mí, ¿no? Entonces tampoco puedo saber qué puede pasar, ¿no? Porque no hay una fórmula. Los 4 primeros libros se escribieron de un modo espontáneo, en el sentido de que yo iba escribiendo poemas, iba escribiendo, ¿no? Hasta que yo sentía que ya esos poemas estaban pidiendo salir a la calle, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya empezaba yo a juntar aquellos que tenían una especie de ADN o una marca de tribu, o que se articulaban hacia alguna idea, ¿no? No sé. Y entonces ahí el título, las secciones, ¿no? Todo ese trabajo que viene después, ¿no? Para que los poemas no salgan a la calle así todos despeinados, descuajeringados, no sé si ustedes usan esa expresión, ¿no? Entonces, era esa idea, ¿no? Pero en el último libro, como ya escucharon, me la pasé 10 años secuestrada por Barleby, pobrecito Barleby, y por Ahab, ¿no? Incluso, ¿se acuerdan que les enseñé la foto de Cortázar? Bueno, si les enseñara la foto que está acá arriba, no es una foto en realidad, es una pintura donde sale un hombre, ¿no? Un hombrecito, y atrás hay todo un muro de ladrillos, ¿no? Entonces, para mí, ahí está, ese es el collage que hice con respecto a Barleby, ¿no? Y, por supuesto, tengo otro, no sé si ustedes han estado alguna vez acá en Huánuco, ¿no? Hay un templo que se llama Las Manos Cruzadas, ¿no? Es un templo preincaico, ¿no? Y bueno, acá lo puedo mostrar. Se ven estas manos. ¿Lo ven? Sí. Entonces, esto está en Huánuco, ¿no? Y a mí me impactó cuando yo lo vi, cuando tenía 20 años, ¿no? Y lo metí también en un poema, porque esas manos cruzadas, para mí, fueron las manos de Barleby, porque no hacía nada, ¿no? Entonces, iba asociando, ¿no? Todo lo que me pasaba con estos personajes, ¿no? Entonces, esto fue muy, muy intenso, ¿no? En cierta forma, mi libro es como una tesis, ¿no? Respecto de todo lo que para mí era Herman Melville, ¿no? Y fue algo muy hermoso el poder hablar de Herman Melville en Nueva York, ¿no? Hay una amiga poeta extraordinaria, ojalá que la puedan invitar alguna vez, que es Mariela Dreyfus, que es profesora en la Universidad de Nueva York, ¿no? Y Mariela sabía de toda esta pasión mía por Herman Melville, y decía, bueno, Rosela, cuando termines el libro, te vienes a Nueva York para que hables sobre ese libro, ¿no? Podemos ir a conocer los bares donde iba Melville, ¿no? ¿Te imaginas, no? ¿No? Entonces, sí, o sea, me llegó a invitar a la Universidad de Nueva York, ¿no? Ahí donde había nacido Melville, ¿no? Y yo hablando sobre esto, ¿no? Leyendo los poemas de este libro, ¿no? Entonces, hasta un viaje me regaló este libro, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y bueno, ahí tengo también una postal de una ballena, ¿no? Tu poesía, es muy visual, si es que hay algunas poesías que se identifican más con sonido o con otros sentidos, la tuya es muy visual, está muy presente la visualidad. Ay, qué bueno, así como quería yo con respecto a Gauguin, que todo se viera con esta claridad. Que escuchándote empiezan a calzar las piezas, claro, es muy notorio. Sí, es muy notorio, gracias. Qué bueno, ¿no? Hay otro comentario, Daniela de Celis señala que encontró preciosos los poemas y agradece la oportunidad de haber escuchado. Por aquí llegó otra pregunta. Giovanna Masari, también es estudiante de los posgrados, dice: Rosela, reflexionaba en base a la cita de Gauguin y me preguntaba si en su proceso de creación hay un comienzo y un final.
desearía comprender qué es lo que la mueve a comprender que un poema debe nacer o cuándo debe terminar. Es que en realidad yo creo que uno está siempre escribiendo los mismos poemas, ¿no? Pueden tener imágenes diferentes, pero hay unas obsesiones, hay unas imágenes que están volviendo, ¿no? Les he puesto un ejemplo muy concreto, ¿no? Por ejemplo, este que les leí de Sal si puedes 2, y les decía, es como escribir en extenso algo que escribí en Sal si puedes 1, en el libro que está en continuidad, un poema que está en continuidad de los cuadros, ¿no? Dice, era muy chiquito, era ¿no? Sal si puedes, está en continuidad de los cuadros, ¿no? Y dice, en cada vuelta de lápiz he ido cerrando la puerta de este infierno encantado. Fábula de soledad en que me encierro, abismo sin tregua al que me asomo. En cada palabra que escribo y que me sigue, como ala de ángel o cola de demonio, ¿no? Entonces, este poema, ¿no? A ver, pues si te puedes escapar ¿no? de la fuerza de las palabras o de qué sé yo, ¿no? También, ¿no? O sea, me estoy dando cuenta cuántos poemas tienen que ver con cerrarse, ¿no? Estar guardada, ¿no? Entonces, creo que estaba anticipando la pandemia, ¿no? O será por eso que no uso redes ni nada, ¿no? Porque prefiero estar no sé, en mi casa leyendo, ¿no? Cuando se puede, escribiendo, ¿no? Entonces, no soy muy de redes, ¿no? Entonces, cuando estoy en redes como ahora, es por bueno, por una cuestión prácticamente de acercarme, de dictar una clase, entre comillas, ¿no? Entonces, y lo disfruto, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Y les agradezco que me hayan atendido todo este tiempo. No, Yo pensaba hacer solo 1 hora y ya me extendí 1 hora y media, ¿no? Entonces... no te preocupes, pero mira, quizás cometo aquí una aberración, estoy haciendo una herejía, pero cometiendo una herejía, pero si me recuerda mucho tu poesía, perdón, no me recuerda, o sí me recuerda, en mi caso particular me recuerda, porque es el cine más bien está en mi historia pasada, no en mi momento presente. Entonces tengo como la sensación cuando te escucho, así como existe el cine de autor, que es un cine más bien intimista, con una propuesta muy personal, tu poesía es como un cine de autor, si lo llevo a la otra disciplina. Muy intimista, muy de espacio cerrado, también, pero abierto, pero en las parcelas que tú quieres abrir. No, están muy controladas las puertas de acceso. Me hace mucho sentido ahora con casa, que yo te decía, casa tomada. Sí. Claro, son las llaves o los secretos que tú quieres abrir. No es una poesía exhibicionista, al contrario, a pesar de ser tan intimista y tan privada, porque es muy privada, es muy sugerente, una palabra que es bien manida, pero que se me aparece, es muy sugerente respecto de miles de cosas que me dan ganas de preguntarte, la relación con el cuerpo, la relación con lo amoroso, la relación con directamente lo doméstico, con la cocina, con los olores, con los paisajes, pero tú las abres y las cierras, estas ventanas o estas puertecitas, y son tus secretos. Permites el acceso a ciertas claves, pero igual se resguarda el secreto. Nunca llegamos a poseerlo. Y en ese sentido está, bueno, siempre abierta tu poesía a la posibilidad de nuevas lecturas, o tratar como decimos en Chile, de cachar, quiero cachar, quiero conocerlo, quiero verlo, qué hay detrás de esto. Es muy, muy visual, muy visual. Sin que no estén presentes no quiero decir que no estén presentes los otros elementos sensitivos, pero me da la impresión de que voy a abrir una puerta, voy a ver algo, pero hasta donde me quieren mostrar, lo que está muy bien además, hasta donde me quieren mostrar, y bueno, es como que me quedo con las ganas de qué hay más allá. Uno además ve en pantalla siempre como una parcelita, y uno empieza a imaginar cómo será la esquinita de acá, qué habrá más allá, donde están las cabritas, lo mismo, por eso te decía, es como
una traslación de lo poético a lo espacial en este caso, como ganas de ir abriendo. Y Sí. con tantos papelitos que hay ahí, como que dan ganas de hurguetear. Yo que soy curiosa. Eso sí, bueno, eso fue mi 21 viaje a Europa. Me invitaron a La Rioja en el 2001, ¿no? Y para un festival de poesía, ¿no? Y fueron tan amables que hasta me pagaron como una bolsa de viajes, ¿no? Entonces, no solamente fui a La Rioja a leer, sino que también, aprovechando que ya estaba en España, quise conocer Soria, donde había vivido Antonio Machado, ¿no? Donde Antonio Machado se enamoró, ¿se acuerdan? De Leonor, ¿no? Bueno, se casaron, pero Leonor muere, entonces quise conocer el cementerio donde está enterrada Leonor, ¿no? Y efectivamente lo conocí, le dejé unas flores ahí, eran muy sobrio, ¿no? Decía a Leonor de Antonio, Ah, ¿no? qué maravilla. Qué maravilla, ¿no? Y también ahí, de camino al cementerio, estaba el famoso olmo. ¿Se acuerdan ese olmo que canta El olmo Llaman seco, Serrat, claro. ¿no? Sí. Al olmo viejo, hendido por el rayo, y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido, ¿no? Y sigue, ¿no? Entonces, Yo estoy yo me estaba así como de infarto en infarto, ¿no? De todo. En realidad fue una peregrinación literaria, ¿no? Porque en Granada también conocí la casa de Federico García Lorca, ¿no? La huerta de San Vicente, ¿no? Entonces, de San Vicente, ¿no? Porque la mamá de Lorca se llamaba Vicenta, ¿no? Entonces, todo el tiempo era buscar a algo, a alguien, ¿no? Que ya no estaba, pero que yo había leído con tanto fervor, con tanta pasión, digamos, mientras era más joven o hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, yo quiero mucho, por ejemplo, a Antonio Machado, ¿no? Es un poeta que ya casi nadie menciona, ¿no? Y yo tengo su foto acá en mi pared, ¿no? Y entonces, y para mí también es una figura tutelar, ¿no? Es una especie de santo laico, ¿no? Es un personaje precioso, ¿no? También, ¿no? Es lindo ese personaje, ¿no? Entonces, eh, Rosela. sí, perdón. No, que perdón de que no quiero dejar pasar también la oportunidad para decírtelo. Me ha venido una suerte de chauvinismo este último tiempo sudamericano, entonces realmente me gusta tanto la forma de hablar de los peruanos, cómo hablan, el cantito que te decía ayer, que lo encuentro precioso, y una cosa vital, pero al mismo tiempo muy calma. Da la sensación de algo tan reconocible para mí como chilena, tan querible, tan entrañable, y las figuras que tú mencionas, todas tan entrañables, y pienso cómo son las coincidencias o las diosidencias que aparecen de repente, porque este mismo epitafio de Machado a Leonor, y nada más que Antonio Machado abajo. No, a Leonor que Antonio, Antonio. Antonio, ¿no? nada Tan más. escueto, ¿no? Y tan Tan, verdadero, ¿no? Como era tan él, sí. tan verdadero y tan elegante en la concisión, en una parquedad, pero la brevedad absoluta. Y estoy fascinada leyendo la antología de Spoon River y todos estos epitafios, y digo, ay, cómo me gustaría que fuera mi epitafio, cómo lo sueño. Y en realidad, realmente, lo más sobrio posible, no, así debiera ser. En que alguien me ponga a Luisa Antonio, nada más. Lo demás lo demás para Maya, sí. Claro, La sí. poesía logra esa evocación, también es lo que nos comentabas ayer, de poemas muy breves. Rosela, un pequeño comentario a Gracias, propósito María. de lo que has señalado. Me parece que tú sufres eh, o compartes conmigo un mal, que es el mal del archivo, ¿no? De guardar cosas, recolectar Sí. cosas, ¿cierto? Disponerlas en ciertos lugares, cambiarlas de lugar. En Ujú. algunos momentos nos gustan más unas que otras, y las obsesiones comienzan a circular alrededor nuestro. A tomar mi casa, sí. Mira, Claro, que claro. estaba viendo María Luisa, son mapas, tickets, entradas a museos, ¿no? De cuando estuve en Europa, ¿no? Claro.
ese fue el momento, uno de los momentos más felices de mi vida, ¿no? O sea, conocí Europa, pude estar en París, estuve en el Louvre, ¿no? Me quedé, casi caigo de rodillas frente a la Virgen de las Rocas, por ejemplo, de Leonardo, ¿no? Que se menciona mucho menos que la Mona Lisa. A mí la Mona Lisa, la verdad, no me movió un pelo. Además que estaba rodeada de japoneses, ¿no? Entonces, pero la Virgen de las Rocas era espectacular, espectacular, ¿no? Hay otra versión en un museo inglés, pero para mí mi favorita es la que vi ahí en el Louvre, ¿no? Entonces, bueno, y me fui al Dorsay, ¿no? Ahí donde estaban los impresionistas. Entonces, París, conoció Florencia también, ¿no? El Arno, ¿no? Que ese río precioso, ¿no? Milán lo tuve que ver de lejos porque había todo un laberinto con los hooligans, era la final de la Copa Europea y había un laberinto terrible. Entonces solamente pude ver la catedral de Milano desde lejos, ¿no? Prácticamente desde que subí las escaleras del metro, ¿no? Porque no me podía acercar, ¿no? Entonces, entre que conocí Granada, que era la patria de García Lorca, ¿no? Además, lo mataron en Granada, ¿no? El crimen fue en Granada, en su Granada, ¿no? Es increíble eso, ¿no? Granada, conocí Sevilla, que me gustó menos, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba en Granada me vino una alergia del polen. O sea, ya tan granadina era que hasta me vino una alergia del polen que le viene mucho a los europeos, ¿no? Y casi no podía respirar. Era como que el polen se me había metido en la nariz y entré al primer café que había y felizmente el señor del café entendió, ¿no? Además se dio cuenta que yo era una turista, con mi mochila, así, me iba por todas partes, y me dio agua y se puso a conversar conmigo, ¿no? Y entonces nos matábamos de risa, ¿no? Y al final él me bautizó como que yo era una granadina, ¿no? Así, ya nada que ver con Sevilla, ¿no? Porque se odian, ¿no? Los granadinos y los sevillanos, ¿no? Bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero, Rosela, mira, yo te hacía esa precisión para preguntarte tu impresión, porque cuando tú escribes o publicas continuidad en los cuadros, y a propósito de lo que han señalado algunas de las preguntas, ¿no? O las intervenciones en el sentido de que tu poesía es muy horizontal, en el sentido de que pones el ojo y el aprecio en dimensiones, diríamos, cotidianas. claro, prosaica en algunos sentidos, sí, como el bello poema del pajarito con la pata rota, que es inédito todavía. Es inédito, sí. Te quería preguntar respecto de tu relación con las artes visuales. Tú nos has dicho tu gusto por Gauguin, tus viajes a los museos y demás, sí, y en continuidad de los cuadros pareciera ser, yo conozco algunos poemas de ese poemario, lamentablemente no lo conozco completo, pero pareciera ser que hay una especie de tesis, ¿no? En el sentido de que parece que el límite entre lo cotidiano, lo prosaico y lo que podemos entender como bello, distanciado, ¿no? por el marco que hace referencia, ¿no? A ese cierre, de esa escena, de ese retrato, de ese paisaje. No sé si tú en tu mirada está presente aquello, en el sentido de que se percibe este carácter muy visual de tu poesía, pero en la línea de que en tu mirada tú estás, digamos de esta manera, para no entrar en tecnicismo, como marcando, ¿no? Como recortando un trozo de la realidad y atribuyéndole, con el manejo del lenguaje, ¿cierto? De todas estas figuras propias de la lírica, ¿no? Le otorgas un valor y una sensibilidad que probablemente la pueden expresar o la pueden evidenciar los poetas. Y lo digo además porque en este ciclo de diálogo hemos tenido a, qué sé yo, Mercedes Roffé y a Juan Manuel Roca, que también son muy cercanos a la dimensión o al trabajo con lo plástico. Entonces, cuéntanos cómo es tu pues relación. La exposición de Juan Manuel era sobre la plástica, sí me acuerdo, sí. Mira,
Mira, que lo que tú has dicho es muy bonito, porque en una entrevista, me acuerdo haber declarado, ¿no? En esa entrevista, que lo que me gustaba de un cuadro es que era silencioso. Y lo que me gusta de un libro es que también es silencioso, ¿no? Y incluso esa cosa rectangular que pueden tener algunos cuadros, como también algunas páginas, ¿no? Entonces, y es verdad, ¿no? O sea, todo lo que se quiera decir, por ejemplo, acá atrás tienen ustedes La noche estrellada ¿lo Van reconocen? Gogh. De Van Gogh, Sí. ¿no? Entonces, por más enloquecido que sea, está dentro de ese cuadro, ¿no? No se va por las paredes, aunque sería lindo, ¿no? Imagínate que esa noche estrellada se metiera así por mis techos y todo, ¿no? Por toda la casa, ¿no? Incluso tengo más allá, perdón, Cortázar, tengo ahí también, no sé si lo pueden ver, la silla de Van Gogh también, un cuadro de la silla de Van Gogh, no sé si se ve, Sí, se ve. ahí Ahí está, abajito, ahí está. Sí, ¿no? sí. Qué lindo, ¿no? Sí. Y parecida a tu silla también. Parecida a mi silla, efectivamente, que además se la están llevando ya entera las polillas, ¿no? Ah, Sí, pucha. Un amigo que es carpintero me dice, no, ya cuando entran las polillas, bota, porque no hay nada para combatir eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se va a hacer? se acompañan las dos Me sillas. acompañan, También ¿no? Entonces sí, los objetos. sí hay una, para mí sí hay una relación entre la pintura, ¿no? Además, yo he pintado una época y la poesía, ¿no? Es el arte más afín, ¿no? Cuando yo estuve en Europa, todo el tiempo estaba metida en los museos, ¿no? Me dijeron, ¿y has visto París de noche? No sé, porque ya llegaba tan agotada a dormir que ya no recuerdo eso, porque había estado todo el día en los museos. Iba de un museo a otro, así como Tarzán, de una liana a la otra, así, para poder respirar, ¿no? Entonces era la felicidad para mí, ¿no? Y quizá porque en mi casa, o sea, debe ser mi ascendencia italiana, había muchos libros de pintores, Michelangelo, Rafaelo, ¿no? O sea, de Leonardo, todos, o sea, eran esas ediciones preciosas de Risoli, muy grandes, ¿no? Y yo de chica, mientras esperaba el ómnibus, miraba y miraba y miraba, ¿no? Entonces, muchas figuras, ¿no? Por ejemplo, San Jerónimo, ¿no? Muchas figuras las tengo acá a través de las pinturas, ¿no? Entonces, sí, es verdad, para mí has captado bien eso, esa relación, ¿no? Con respecto a la pintura, con respecto a eso, ¿no? Sí. Bueno, eh, me despido porque tienen ustedes que ir a comer, a cenar, no sé qué, No, qué hora es, no sé, allá. A ver, no te preocupes, no te queremos tampoco agotar a ti, abusar de tu buena voluntad y tenerte acá, porque te podríamos tener mucho rato más. En realidad, yo te quería pedir un último favor, si nos pudieras leer un último poema para despedirnos. Y después ¿alguno, de esto, alguno de los que ya leí o quieren un poema nuevo? No sé. sería tan bueno escuchar uno de los inéditos, si es que Allá. quieres. Sí, 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 encantada. Entonces, a ver. mm, ah, hay un famoso poema de Rilke que se llama La Pantera, ¿no? Que él ve en el Jardin des Plantes, no sé qué, es una especie como de zoológico que hay en París, ¿no? Entonces ve a una pantera que va, viene, ¿no? Entonces, durante la encerrona esta de la pandemia, eh, que no podíamos ni siquiera salir de la casa, o sea, pero yo tengo garaje con rejas, entonces hacia la calle, ¿no? Y entonces mi esposo y yo, para tener algún movimiento, ¿no? Para no anquilosarnos metidos en la casa, caminábamos y caminábamos como locos, ¿no? Ahí como hámster en su jaula, ahí dentro del garaje, ¿no? Entonces yo digo, la pantera, ¿no? A Rainer María Rilke en este lugar, ¿no? Le Jardin des Plantes, París. Dice, en el garaje voy y vengo por la jungla de barrotes. Como una bestia herida, no descanso. Soy una pantera, negra joya de la corona, atrapada
en su curva eterna, en su perpetua vuelta, sin esperar más vida que esta. ¿No? Como estar prisionera, ¿no? Entonces, esa era la imagen, ¿no? Voy y vengo por la jungla de barrotes como una bestia herida, no descanso. Soy una pantera negra, joya de la corona, atrapada en su curva eterna, ¿no? En su perpetua vuelta, sin esperar más vida que esta. ¿No? Rosela, bellísima manera de cerrar y con Cortázar levantando una ceja, porque también en el Jardín de Plant transcurre el axolotl y Sí, claro. también habla de encierros, ¿no es cierto? Sí, Y bueno, se se nos convierte aparece él de mismo, ¿no? nuevo, En un axolotl, ¿no? nos aparece Es de buen nuevo, cuento, ¿no? Es buen cuento, sí, muy excelente. buen cuento, Sí. sí. Bueno, Rosela, lindo haberlos visto. Gracias por haberme escuchado. Gracias por la invitación, María Luisa. Gracias, Juan. Gracias, Edson, Leonardo, Johan, Giovanna, Iraida, Edwin, Carolina, Yadie, Mariela. ¿Me olvido de alguien? Alexandra. Ya, espero no olvidarme de nadie. Ok, gracias. no, Rosela, gracias a ti, reitero yo el agradecimiento, la deferencia con nosotros, el acercamiento, la posibilidad de escuchar los poemas en tu voz, realmente una maravilla, con tanta sencillez, pero también con tanta voluntad de enseñarnos y de abrirnos tu mundo, con tan buena disposición y con esa casa maravillosa llena de objetos que observar, con ganas de curiosearlos todos y que nos cuentes de qué se trata cada Bueno, uno. cuando Y de vengan qué a Lima, película. pueden venir a mi casa, ¿ya? Ay, qué Me maravilla. afirman y vienen, Yo ¿no? feliz. Sí, sí, claro, Es un claro. país que quiero mucho, que me gusta mucho, Perú. Y Sí, Lima es una ciudad preciosa. Sí, 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 sí. sí, Bueno, a mí me encanta cuando he ido al país de ustedes, ¿no? Que tan cerca, ¿no? Tan cerca, la verdad, ¿no? sí. Además he podido también conocer Valparaíso. Ay, qué bonito, sí, de verdad. Me llevo un gran recuerdo de ustedes y esta noche más todavía, ¿no? Muchas Gracias. gracias por tanta Muchas generosidad. Yo voy a gracias. despedir a los asistentes y nos quedamos un segundito todavía, Rosela, ¿te parece? ¿Me quedo yo? Un Ya, segundito, sí, ya, y me quedo. despido a los asistentes. Les agradezco a todos la presencia, muchísimas gracias por los comentarios y los esperamos para la próxima sesión, la sesión número 5 de este ciclo de diálogos con la poesía actual, que va a contar con la presencia del poeta colombiano Álvaro Marín. Y vamos a informar ahí a futuro, bueno, la fecha exacta, pero ya la podría decir, es el 26 de mayo. Pero bueno, ahí le informaremos con tiempo, de todas maneras, para que puedan asistir. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes y nos vemos entonces en la próxima sesión.